Buenas noches, colectividad huancabambina. Bienvenidos al primer conversatorio denominado El rol de las adolescentes en épocas de pandemia. Este conversatorio se hace en alusión a este mes importante que es el mes de la primavera, el mes de la juventud. Y para ello tenemos a dos invitados especiales. Tenemos a la estudiante Lucía Castillo Martínez, una estudiante muy destacada en nuestra institución, perteneciente, digamos, al grado de quinto año, y al psicólogo de nuestra institución, el doctor Humberto González Pasiguán, que hoy día nos van a ilustrar con diferentes, diferentes situaciones en el aspecto de cuál es el rol de las adolescentes en épocas de pandemia. Si vemos desde el aspecto psicológico, que de repente el especialista, el doctor Humberto, nos va a ilustrar con diferentes situaciones. Si vemos en el aspecto psicológico, la primera pregunta, que vamos a iniciar, la persona indicada de repente que nos va a ilustrar sobre el rol de las adolescentes en épocas de pandemia. Si hablemos del aspecto psicológico, ¿cuál sería el rol de la familia y de la juventud en estas épocas de pandemia? ¿Qué rol tendrían que estar cumpliendo las adolescentes y las familias que están ahora en casa? Señor doctor Humberto. Muy bien, ante todo buenas noches con toda la población de Huancabamba y público en general que nos ve en estos momentos. Una pregunta muy importante en estas épocas de pandemia, en estas épocas de COVID, y sobre todo la responsabilidad que nos conlleva a todos, y tomando un punto muy importante que es la familia, ¿no? La familia, bien sabido, que es el núcleo de la sociedad, y obviamente como núcleo de la sociedad tiene un rol y un eje, vamos a llamarlo así, muy importante dentro de la sociedad. Y sobre todo dentro del comportamiento que hemos visto nosotros en estos días, en estos meses de confinamiento, de cuarentena, donde de alguna otra forma debíamos de seguir una pauta, ¿verdad? Y respetar ciertas normas. Entonces nos hemos visto hemos sido testigos que de alguna u otra forma podemos decir que el rol de la familia o el rol educador, formador de la familia se ha visto un poco sesgado, ¿no? Y nos hemos podido dar cuenta y hemos de repente podido sacar algunos indicadores que definitivamente si la familia no está consolidada, si la familia no está sólida, si la familia no es un eje y si la familia no llega a consolidarse como un sistema, vamos a tener demasiadas falencias dentro del comportamiento, fíjense, dentro del comportamiento de las personas. Estamos hablando en general, estamos hablando papá, mamá, hijos y demás integrantes de la familia. Vamos a tener un gran sesgo ahí en el comportamiento dentro de la sociedad, ¿no? Entonces nos damos cuenta que la familia cumple un rol importante, y no solo en pandemia, no solo en enfermedad, sino también dentro de una estructura de convivencia social armónica, ¿verdad? Entonces tenemos acá el eje, yo siempre le llamo el eje o el pilar de construcción de una sociedad, es la familia. Y hablamos no solo de papá, mamá, sino estamos hablando de todos los miembros que constituyen la familia. Y definitivamente hay que ser muy claros en esto, ¿no? Que en la pandemia y en estos momentos de emergencia que hemos pasado y estamos pasando aún, tenemos que hacer esta diferencia, ¿no? Entre el rol formador, educador, que instruye o que va a dar una responsabilidad social, y con la falla estructural que de alguna otra forma presentan nuestras familias. Entonces, señores que nos están viendo en este momento, la familia, quiero que interioricen bien este concepto. La familia es el eje principal y es el eje y núcleo de la sociedad. Una familia constituida, una familia que sabe inculcar valores, una familia que sabe inculcar normas, límites, reglas y sobre todo sabe inculcar responsabilidad dentro de sus miembros, definitivamente vamos a tener una sociedad mejor.
¿verdad? Pero si es todo lo contrario, va a suceder lo que hasta el momento estamos viendo. Entonces el rol es muy fundamental dentro de el eje o dentro de la constitución de convivencia social. Sí, sí, doctor Humberto, muy cierto lo que usted nos manifiesta, ¿no es cierto?, que la familia es el eje fundamental de la sociedad. Y ahora es cuando han puesto, digamos, en práctica qué valores tenemos en casa, que estamos confinados en casa, ¿no es cierto? Lo que antes de repente nosotros vivíamos, salíamos a la calle, teníamos esa libertad, pero ahora prácticamente pasamos varias horas, muchas horas en casa reunidos, ¿ve? Como le decíamos, tenemos... ¿Sí? Sí, y para terminar y redondear la idea y darle paso a nuestra estudiante, yo escucho decir muchas veces que hay una crisis o una falta de valores, y es algo incorrecto. Los valores están ahí, los valores están dados, los valores están dictados, todos los conocemos. Lo que pasa es que tenemos una crisis existencial de personas, ¿no? Tenemos una crisis existencial de familias. Entonces, si preguntan por ahí o se les viene a la mente, ¿cuál es la solución? Bueno, la solución está en saber constituir una familia y sobre todo seguir lo que ya está escrito dentro de una sociedad. Lo único que nos falta a nosotros como personas, como miembros de una sociedad, de miembros de una familia, es seguir lo que sabemos que debemos de seguir. Entonces, no es que haya una falta de valores, los valores están ahí. Lo que tenemos en nuestra sociedad actual es una crisis, lamentablemente, de personas. Muy bien. Como dice usted, hay una crisis, digamos, de valores, como para ello también, para ir siguiendo en nuestro conversatorio, tenemos como invitada también a la estudiante Lucía Martínez Castillo, de nuestra institución, que también nos va a aportar desde el rol, ella de estudiante, digamos, de hija, y que está, digamos, ¿cómo está pasando hoy, digamos, en pandemia? ¿Qué rol está cumpliendo hoy? Lucía, por favor. Bueno, en realidad concuerdo mucho con la idea del psicólogo, además de que ser un rol que desempeña trascendentalmente en la transmisión de valores, en la configuración emocional de la persona. Porque, número uno, la familia es el primer vínculo socializador en su cultura. Pues a través del vínculo familiar aprendemos las normas y costumbres del entorno y aprendemos a formarnos como persona para poder entrar a una sociedad. Ahora, yo como adolescente que soy, por ejemplo, y como ya estoy a un paso de la juventud, me pongo a pensar, ¿no? Hay muchos jóvenes de que no están cumpliendo con las normas exigidas en esta cuarentena, en este estado de emergencia, pero también hay gran parte de jóvenes y estudiantes que están haciendo grandes labores desde su casa, actuando de la forma correcta, y eso me parece bien, de que tienen que seguir así, ya que están demostrando realmente los valores que tienen. Estábamos viendo qué rol realmente cumplían las adolescentes, qué rol están cumpliendo los jóvenes, como dije, como estudiantes hoy en casa, ¿no? Como estamos viviendo situaciones atípicas, tengo que reinventarnos, ¿no? Estamos ahora, digamos, con la estrategia Aprendo en Casa, donde muchos adolescentes están poniendo todo de su parte, están con mucho empeño desarrollando las actividades que nuestros maestros les están enviando, ¿no? Entonces, si estábamos hablando del rol de los jóvenes, del rol de las adolescentes en estas épocas, como dijimos, épocas muy atípicas, que nadie de nosotros nos imaginamos que íbamos a estar pasando por esta situación. ¿Cuál es el rol de la familia y de la juventud en la educación? ¿Qué rol están cumpliendo ahora las familias y las adolescentes, digamos, en educación? A ver, por favor, Lucía, de repente vamos... Muy buena la pregunta. Realmente muchas veces, por ejemplo, decimos, ¿no?, que los jóvenes son el futuro del país, pero en realidad no solamente somos el futuro, sino también somos el presente, ya que la juventud representa un recurso humano muy importante en la sociedad, ya que actúan como agentes de cambio social
de desarrollo económico y progreso, ya que, por ejemplo, ahorita, ¿qué estamos haciendo? Estamos estudiando para poder seguir con los estudios, para que esta pandemia no nos pare, no nos dé un alto, sino poder estar cada vez con los avances tecnológicos adelantados, para seguir estudiando y para poder para nosotros mismos hacer un cambio y mejorar a nuestra sociedad. En primer lugar, mejorar a nuestra provincia. De la provincia viene el departamento, y del departamento, ¿por qué no llevar al Perú a un desarrollo total con esta generación que se está creando? Sí, Lucía, tienes mucha razón en lo que, como dicen los jóvenes, son el futuro, pero también son el presente. Lo que hacen ahora, digamos, hay consecuencias en el futuro. Como le digo, ahora necesitamos esos jóvenes con mucho empeño, con mucha dedicación y, como se dice, respetando las normas, ¿no? Por eso estamos en casa y se les felicita también porque están no es fácil estar desde casa. De repente nosotros el año pasado que estábamos en la institución era totalmente distinto. Íbamos a clases, regresábamos a casa y esa era nuestra rutina, ¿no? Pero tuvimos que, tanto los estudiantes, ustedes como los docentes, tuvimos que reinventarnos, ¿no? Aprender cosas que de repente en esos tiempos no lo sabíamos y ahora estamos comunicándonos, ¿ve? Y así ustedes lo hacen día a día y digamos, como dicen, esta pandemia no nos va a ganar. Nosotros tenemos que estar ahí hasta que posiblemente aparezca de repente alguna vacuna que nosotros ya nos dé la libertad de salir hacia, digamos, a la calle y salir tranquilos como ahora no lo hacemos, ¿no? Sí, tiene razón Lucía en lo que nos manifiesta, ¿no? Que los jóvenes son el presente, digamos, y el futuro del país. Sí, invitamos al doctor Humberto González de repente para que nos fundamente y nos dé a conocer desde su punto de vista de lo especialista en psicología que tiene, digamos, por favor. Sí, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista familiar, desde el punto de vista de la juventud, hay que tener, le llamo yo acá dos claves en estos tiempos que hemos tenido que pasar en el ámbito de la educación. Entonces, el rol fundamental de la familia en estos momentos de pandemia es que papá, mamá y todos los miembros de familia tienen que ser un factor motivador, ¿sí? Si hablamos de motivación, estamos hablando de movimiento, estamos hablando de acción, de estímulo y de respuesta. Entonces, aquí definitivamente el padre o madre, miembros de familia, van a tener que ser un factor de motivación. ¿Y para qué dirán? Pero, o sea, ¿qué voy a formar dentro de esta motivación? Aspectos muy básicos, fíjense. Se va a formar, en primer lugar, el autoconcepto. Vamos a formar un autoconcepto a nuestra hija, a nuestro hijo, que va a servir para que él tenga un reconocimiento propio. También con esta motivación que se va a gestar o que se va a generar dentro de casa, vamos a propiciar la autorreflexión de nuestros hijos. Seguido vamos a generar el autoconocimiento, ¿sí? Para finalmente desembocar todo esto en un logro de empatía, ¿sí? Y la empatía definitivamente nos va a posicionar en un lugar donde nosotros podamos entender a las demás personas y, lo más importante, que vamos a asimilar las cosas que están dentro de nuestro entorno, ¿sí? Entonces, la motivación como eje principal. Pero ¿quién va a ser este factor motivador? No esperemos que el profesor, la profesora, el director o el psicólogo o psicóloga de la institución educativa esté allí de repente cumpliendo la función de papá y mamá. No. Usted señor, usted señora, que ahorita está viendo este video, tiene que ser el eje autónomo de formar esta motivación dentro del hogar, ¿sí? No desmayemos. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando un estudiante, y los muchos casos que hay, ¿no? La estudiante dice, no, ya me cansé, estoy saturado de tareas, ya me estresé, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay padres de familia que están apoyando esta decisión equívoca de las estudiantes. Entonces aquí tiene que estar el factor motivador y el factor principal del padre de familia. Simplemente darles a conocer o darles, digamos, la información, 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 la información,
esa pincelada de motivación a las estudiantes y hacerles ver que la vida no es fácil. Las estudiantes en general no tienen otra cosa más que hacer que estudiar. Entonces, por lo general, digo, en algunos casos excepciones, pero por lo general, entonces aquí debe entrar el factor motivación del padre de familia. Y el rol de la estudiante, ¿qué viene a hacer en estas épocas de pandemia? Obviamente, es asimilar todo lo que está viniendo del factor educación a nivel docente y del factor formador que es familia. Entonces, esos son aspectos muy importantes que debemos de tener. Y el rol también que debe de cumplir la estudiante es asumir una realidad y darse cuenta que de acá terminando un 5º año secundaria, lo que se viene, la vida no es muchas veces como la estamos viviendo ahorita, se vuelve un poquito más compleja. Entonces, que esto sirva como 2 cosas, factor motivador por parte de los padres y factor de preparación para las estudiantes para lo que se viene en un futuro próximo. Sí, efectivamente, doctor Humberto, como se dice, las estudiantes deben ya prepararse, principalmente las de 5º año, para situaciones diferentes. Lo que tenemos en el colegio y ahora, digamos, esta diferente estrategia Aprende en Casa, que están aprendiendo desde casa, es muy distinto cuando ya salimos de ello, salimos a otra dimensión, ¿no? Mucho más amplia, sí. Como decíamos, sí, vamos culminando justo este conversatorio. La pregunta que le íbamos a decir a Lucía sobre qué mensaje les darías, Lucía, a los jóvenes huancabambinos en estas épocas coyunturales. ¿Qué mensajes tú como adolescente, como estudiante ya de 5º año, que ya estás, digamos, por culminar tus estudios básicos, vas a pasar a otras instituciones, ¿no? ¿Qué mensaje les darías a los jóvenes huancabambinos en estas épocas coyunturales que estamos viviendo? Bueno, en primer lugar, el mensaje que daría es que, por ejemplo, la juventud es un momento en la vida que debemos de aprovechar porque son esas energías que tenemos, donde hay más energía, donde hay más ímpetus, donde hay sueños que transforman una realidad creadora. En realidad, en esta etapa somos muy creativos y esa creatividad yo pienso que la deberíamos aprovechar, ya que, por ejemplo, la juventud de hoy es muy criticada realmente por adultos y por ancianos de la tercera edad que piensan que los jóvenes no tienen ningún futuro. Pues yo digo que demostremos que nuestra generación en realidad no está perdida, que somos jóvenes que podemos revolucionar con la vida, con nuestra vida y en el futuro de nuestro país, que necesita cada vez de nosotros. Como ya lo dije, no solamente somos el futuro, sino también somos el presente. Por ejemplo, la oratoria es un medio para ese cambio, pero también existen muchos otros, porque a veces no encontramos pasatiempos, como dice el doctor, donde de repente nos estresamos, pero sí hay muchos pasatiempos. Tenemos la literatura, tenemos la lectura, el arte, el deporte, el baile, donde deben ser complementos en nuestra formación académica, para nosotros poder seguir estudiando. Recordemos que la juventud debe ser un brazo que lucha y un espíritu que crea para nuestro país. Ese sería mi mensaje. Sí, gracias, Lucía. Muy bonito mensaje. De repente el doctor Humberto González tiene un mensaje final para nuestras estudiantes. Sí, invocar y llamar a la toma de conciencia de toda nuestra juventud en general, no solo a las estudiantes de la institución educativa María Inmaculada, sino en general a tomar en cuenta lo que les voy a decir. Primero, que estos tiempos difíciles que no solo vive el Perú, sino el mundo entero y la humanidad, nos ha servido fundamentalmente para, ¿qué cosa? Descubrirnos y descubrir nuestras capacidades y también nuestras falencias. Entonces, si sabemos que tenemos falencias, si sabemos que tenemos errores, si sabemos que aún no nos descubrimos, entonces los invito a autodescubrirse, a autoconocerse, con la finalidad, y complemento lo que dice Lucía, ¿no?, de conocer esa parte creativa que tienen todos los jóvenes.
La creatividad es la madre de todas las destrezas que puede haber dentro de la humanidad. Si nosotros nos descubrimos, nos autodescubrimos y sabemos para qué somos buenos, créanme que la vida se va a volver un poco más soluble, se va a volver un poco más llevadera y un poco más divertida, obviamente, porque aplicamos nuestra creatividad a nuestra vida. Primero nosotros actuemos y trabajemos para nosotros mismos y luego para el mundo. Eso ha sido mi mensaje y espero que, obviamente, todos los jóvenes que nos ven lo tomen y lo sigan, más que todo. Sí, listo. Con ello estamos culminando este primer conversatorio, denominado el rol de los jóvenes, de las adolescentes y los jóvenes en épocas de pandemia, y que lo hicimos alusivo al mes de la primavera, ¿no es cierto? Muchas gracias. Será hasta otra oportunidad. Espero que a nuestros jóvenes huancabambinos escuchen de repente a nuestra invitada Lucía, ¿no? Y a nuestro invitado, que es el doctor Humberto González, y sigamos esos consejos, esos mensajes, con el fin que, digamos, pasemos estas épocas difíciles correctamente, y de repente de aquí en el futuro estemos mirando, digamos, retrospectivamente cómo pasamos estas épocas difíciles. Muchas gracias, hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.